Esto no os voy a engañar, es la parte que personalmente a mí más me cuesta en mi día a día. Y es básicamente porque, al menos cuando empecé, tenía la sensación de que cuando vendía algo o ofrecía alguna solución, sentía que estaba persuadiendo a la otra persona o que intentaba convencerlo acerca de algo que él no quería. Esto debemos de entender que no debe de ser así, es decir, nosotros cuando ofrecemos un servicio al mercado debemos de estar tan completamente seguros de que lo que estamos ofreciendo es algo bueno para esa persona que prácticamente todo nuestro lenguaje no verbal, toda nuestra forma de comportarnos, la forma en la que incluso conversamos con esa persona se va a alinear de tal forma que vamos a ver que la venta se va a dar prácticamente de forma automática. Es decir, no nos centremos tanto en la persuasión, no nos centremos tanto en la táctica, centrémonos en el producto. Os voy a dar un detalle que os va a parecer muy curioso y es que los mejores CEOs del mundo actualmente, de las empresas más exitosas del mundo, son ingenieros. ¿Qué quiere decir esto? No quiero decir que tengáis que ser ingenieros para ser buenos CEOs, sino que se ha demostrado que aquellos que se centran correctamente en el producto, tener un producto de calidad, ofrecer tecnología de calidad y de verdad ayudar a las personas, en definitiva son los que acaban obteniendo mayores resultados. Y esto es así en todo. Vosotros cuando queréis ligar o cuando queréis conseguir pareja, si estáis desesperados, si estáis buscando constantemente, no vais a encontrar nada. Lo que vengo a deciros es que debemos de elevar nuestro nivel de conciencia, debemos de saber que lo que ofrecemos es tan bueno que todo el mundo lo necesita y actuar en base a esa premisa. Yo, para conseguir clientes, ¿cómo lo he hecho actualmente? Lo he hecho gracias sobre todo a mi presencia en redes sociales, es decir, yo he conseguido clientes de forma pasiva y es lo que recomiendo. Nosotros podemos conseguir clientes tanto de forma activa como de forma pasiva. ¿Cómo lo hacemos para conseguir clientes de forma activa? Hay diferentes métodos de prospección. Hoy en día lo que mejor funciona, pese a lo que se suele decir, es la llamada en frío. ¿Por qué? Porque la llamada en frío no quiere decir que vayáis a cerrar, pero muy probablemente vais a conseguir información muy relevante acerca de vuestro cliente y vosotros cuando conseguís esa información tenéis la capacidad de ajustaros mucho mejor al mercado y en siguientes iteraciones, cuando volváis a llamar a otros clientes y sigáis intentando en toda esa cadena, veréis que poco a poco vais adaptando mejor el discurso para de verdad ofrecerle lo que esa persona necesita. Entonces, existen diferentes métodos como estábamos comentando, es muy importante que no nos centremos tanto en el método, sino en la forma en la que ejecutamos todo esto y lo que debemos hacer es conseguir una base de datos donde tengamos todos esos leads, todos esos potenciales clientes para contactarlos. ¿Cómo podemos conseguir leads o potenciales clientes? Existen diferentes metodologías, una de ellas es utilizar sistemas automatizados de scrapeo, como uno que enseñamos en la comunidad hace relativamente poco, que nos permitía a través de un flujo de N8N hacer una búsqueda en Google Maps de todos los establecimientos que fuesen target para nosotros, como por ejemplo clínicas dentales, restaurantes, agencias de marketing, lo que fuere, y de esa forma nosotros conseguíamos una serie de contactos tanto de correo electrónico como de teléfonos para de esa forma poder contactarlos de forma masiva y automatizada. Esto lo logramos a través de la creación de diversos correos electrónicos, necesitamos tener mínimo 3 y que además estos correos electrónicos pertenezcan a un dominio. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando hacemos envíos masivos lo que puede ocurrir es que nos pongan en spam y de esa forma, como sabéis, cuando cae algo en spam nadie lo va a acabar leyendo. Entonces es muy importante que tengamos diversificados nuestros correos electrónicos y que además tengamos varios profesionalizados. Es muy importante que tengamos en cuenta este pequeño detalle. Después, en los correos electrónicos siempre hay una tasa de conversión, siempre hay una tasa de apertura, de 1000 que enviemos se va a abrir en torno al 20% si lo orientamos muy bien. Ahora vamos a hablar de la parte de la orientación. Y de ese 20% de apertura, la conversión se va a dar normalmente en torno al 1-5%, hablando de conversión como contacto inicial, es decir, que podamos reunirnos con las personas que han abierto ese correo electrónico. Esto, como siempre, va a depender mucho de nuestra capacidad de customizar ese correo electrónico, porque siempre que un correo electrónico tenga más probabilidad de ser abierto, y ya no solo abierto, sino de ser considerado como algo serio, algo relevante y que la persona considere el contacto, va a ser siempre la customización. Si el correo electrónico está customizado, creedme que la persona se lo va a tomar mucho más en serio. ¿Cómo conseguimos customizar correos? Muy fácil. Tal y como conseguimos leads a través de métodos de scrapeo de internet, con Google Maps, como comentábamos, podemos conseguir información de esos clientes directamente de la red a través de diferentes sistemas de scrapeo y poder orientar correctamente esos correos cuando hagamos los emails masivos. Siempre digo que esta sería la forma activa, después tenemos la forma pasiva, que es creando una figura de referencia en redes sociales
No hace falta que os hagáis un YouTube, que consigáis 10.000 suscriptores, si orientáis correctamente vuestro discurso. No es tanto la cantidad de seguidores que tengáis, ni la cantidad de contenido que creéis, sino la forma en la que orientáis ese contenido. Es decir, el contenido tiene que estar referenciado de forma muy precisa a vuestro target. Puede ser tanto en Instagram, como en Facebook, como en LinkedIn, que sería la plataforma prioritaria, ya que como sabéis, LinkedIn, el algoritmo está muy optimizado para priorizar el networking, es decir, la calidad más que la cantidad, como se daría en otras redes sociales como TikTok, donde la viralidad está más extendida, pero se ven que los leads tienen una calidad significativamente más baja. Entonces tenemos después YouTube, donde podemos hacer divulgación de herramientas muy poderosas. Por ejemplo, una de las principales fuentes de entrada de potenciales clientes en mi agencia, en este caso, ha sido gracias a vídeos donde mostraba flujos de trabajo. Entonces, empresarios que veían ese tipo de contenido, que fiteaba con su necesidad, contactaban directamente conmigo preguntándome cómo podían implementar eso dentro de su empresa. Eso es lo que nosotros entendemos a la hora de orientar el contenido hacia aquellas personas o aquellos usuarios finales que realmente puedan ser nuestro cliente potencial. Ahora mismo, por ejemplo, este contenido no estaría orientado a mi agencia, está más bien orientado a mi comunidad de Skool, donde tengo planteado crear otro modelo de negocio alternativo a través de la divulgación, es decir, yo enseñando cómo conseguir clientes, cómo crear tu propia agencia. Lo que estoy tratando es crear un modelo alternativo para crear una comunidad de Skool y ofrecer mis servicios de enseñanza, ofrecer un ecosistema para emprendedores y que de esta forma esas personas puedan crecer. Entonces, como veis, hay una alineación en todos esos intereses. Lo que yo ofrezco está alineado con mis intereses, con los de mis espectadores y además está alineado con mi discurso y lo que ofrezco. Tenéis que crear contenido siempre orientado al resultado. Entonces, otra cosa muy importante es que conozcáis vuestro nicho desde dentro con una certeza absoluta. ¿Por qué es tan importante la cuestión del nicho? Nosotros, cuando hablamos de mercados, lo que tenemos son mares. Estos mares pueden estar más o menos saturados. Cuando hablamos de mercados que no están nada saturados, es decir, de mercados nuevos o que directamente no hay una gran cantidad de competidores, no hay soluciones realistas, que es lo que estamos viendo actualmente en la automatización de inteligencia artificial, donde hay muchas soluciones generalistas, es decir, hay personas que aportan soluciones, pero que la calidad de estas son extremadamente bajas. Entonces, lo que falta en este mercado es profesionalización. Falta diferenciación a través de la aportación de soluciones de alta calidad. El otro día, de hecho, en la comunidad hablábamos con una persona que tiene un call center con aproximadamente 100 empleados que nos decía que no contrataba a nadie para este servicio, que lo estaba haciendo él, todo el tema de las llamadas telefónicas y pasarlo a agentes, hacerlo la digitalización de todo este sistema, precisamente porque no encontraba a nadie que fuese capaz de ofrecer este servicio. ¿Sois conscientes de la potencial oportunidad que hay detrás de esto? Es verdaderamente absurdo. Entonces, cuando hablamos de un mercado o cuando hablamos de un mercado vacío, como veníamos diciendo, tenemos oportunidades grandes y oportunidades pequeñas. No caigáis en el mito de centraros en la próxima revolución, no caigáis en el mito de crear el próximo SaaS que os va a hacer millonarios de la noche a la mañana. Es probable que te suceda, pero yo lo que te recomiendo es que seas humilde, que demos nuestros primeros pasos, que seamos sensatos, porque cuando nos centramos en nichos pequeños ocurre un fenómeno que es el que se conoce como nicho desatendido. El nicho desatendido es aquel en el que las grandes empresas que tienen la capacidad de invertir grandes recursos, tanto económicos como a nivel de infraestructura, dejan totalmente desatendidos porque el potencial beneficio que pueden obtener de ellos no es lo suficiente como para considerar una inversión. Entonces, ellos tienen que invertir, una empresa gigante como podría ser Microsoft, 20 millones de dólares en una infraestructura para crear una solución, mientras que tú tienes que invertir probablemente unas horas y te va a salir prácticamente gratuito. Entonces, el retorno de inversión en comparación con la inversión es mucho, mucho mayor. Cuando nos lleguen nuestros primeros clientes, ya sea a través de búsqueda activa o sea a través de búsqueda pasiva, es decir, que nos lleguen a contactar a nosotros, vamos a enfrentar la técnica de venta de una forma distinta. Es decir, cuando nos llegan los clientes más calientes, porque son clientes que ya han visto nuestra actividad, han visto a lo que nos dedicamos y ya conocen nuestra solución, muy probablemente ya nos lleguen demandando, es muy distinto que cuando nosotros los contactamos, que están mucho más fríos. En ese caso, la estrategia debe de ser otra. En la primera, lo que haríamos es asesorar al cliente, escuchar su necesidad, preguntarle sobre todo cómo nos ha conocido, porque el hecho de cómo nos haya conocido nos va a dar información de lo que quiere ese cliente, ya que una persona se tome la molestia de contactarte es probablemente porque ha detectado que tú le puedes ofrecer algo que él necesita. Entonces tú cuando le preguntes ¿cómo me has conocido? Ya lo vas a saber prácticamente todo. Por otro lado, cuando hablamos de clientes en frío, lo que tenemos que hacer es actuar a modo de asesor. ¿Por qué? Porque actualmente uno de los mayores puntos de dolor de las empresas es el FOMO, el Fear of Missing Out.
Tienen miedo de quedarse fuera de la mayor revolución histórica en la humanidad en cuanto a tecnología implementada para las empresas. Aquellas empresas que sean capaces de implementar la inteligencia artificial en el corto plazo van a prevalecer, y no solo prevalecer, sino que van a destacar por encima de cualquier otra. Pero es que ya es una cuestión existencial, ya no es una cuestión de beneficios. Aquellas que no lo implementen, prácticamente ya os aseguro que van a desaparecer. Ninguna empresa ha sobrevivido a dos revoluciones tecnológicas, sino que se lo digan a las primeras empresas de discos duros cuando salieron los discos SSD, sino que se lo digan a Kodak cuando sacaron las cámaras digitales. Han habido muchos casos a lo largo de la historia. Entonces tienen mucho miedo de quedarse fuera. Vosotros tenéis que actuar a modo de educadores. No puedes vender algo que el cliente no conoce. No puedes vender algo que el cliente no conoce. Yo, si no sé que hay unas zapatillas de 300 euros de Nike que me van a hacer correr más rápido, créeme que no las voy a comprar, no sé que existen. Entonces tú asesora. ¿Y cómo asesoramos? El primer servicio que tenemos que ofrecer es el de la formación. Debemos de educar. Cuando tú educas, incluso lo puedes hacer a un precio extremadamente reducido, un precio coste. Vas a hacer un caballo de Troya, y cuando estés dentro de este cliente, caballo de Troya siempre de la racionalidad y buscando el beneficio del cliente, mucho cuidado, cuando estés dentro de este cliente y este cliente ya confía en ti, muy probablemente ya vas a ser capaz de ofrecerle soluciones que se adecúen a sus necesidades reales. Porque para poder vender soluciones necesitas conocer procesos. Las empresas tienen muchos procesos internos que lo que hacen es pasar del punto A al punto B. Todas las empresas crean ofertas para sus clientes y todas las empresas tienen que enviar ofertas de forma masiva, pero todas ellas lo hacen de una forma distinta porque todas tienen sus pequeñas particularidades y tienen sus pequeñas orientaciones. Entonces tú, cuando hagas estas formaciones, lo que vas a hacer es irte a ese punto A y a ese punto B de los diferentes procesos con preguntas estratégicas, y vas a obtener información para poder ofrecerle las soluciones que él necesita. De nuevo, debéis actuar a modo de consultor, debéis actuar a modo de ayuda, de persona de confianza que lo que quiere es la mejora de su cliente. Las primeras automatizaciones, lo que os recomiendo es que seáis sensatos, no busquéis hacer automatizaciones extremadamente complejas, porque una automatización no es tan fácil como parece. No es hacer un flujo de N8N, no es pillar una plantilla de internet e implementarla, os lo aseguro. Porque en el día a día surgen pequeñas tonterías, pequeñas cosas que no hemos tenido en cuenta desde un principio, que nos van a dificultar muchísimo el proceso tanto de implementación como de testeo, como el proceso de postventa que se tiene que dar posteriormente. Y es aquí donde surgen los problemas, porque muy probablemente en este proceso que hemos optimizado de A a B hay unas pequeñeces que nosotros no conocemos porque no conocemos el proceso desde dentro, tenemos que actuar a modo de psicólogos y prospectores. Y en ese proceso, en el día a día, además, cuando lo observas con lupa, van a ir saliendo muchas pequeñas cosas. Muchas pequeñas cosas. Estas cosas no las hemos tenido en cuenta en el presupuesto inicial, lo que van a hacer que se infle, pero que se infle una vez que tú has cerrado el precio. Entonces tienes un problema. O pones en riesgo tu compromiso con el cliente, la calidad de tu servicio, o pierdes dinero. Entonces, tener en cuenta que cuando vendáis soluciones, cuando ofrezcáis soluciones, debéis de tener en cuenta en el precio los problemas que os van a surgir posteriormente. He trabajado muchos años en servicio técnico, he trabajado muchos años en la industria, en automatización industrial. He trabajado mucho tiempo, no tantísimo como en lo otro, en temas de automatización por inteligencia artificial. Y este punto es el más crítico en todos los procesos de optimización a través de automatización, el postventa. Por eso no os centréis en la venta absolutamente, que sí tiene mucho sentido, pero mirar más allá porque puede ser que esa venta que has hecho por primera vez no se vuelva a repetir. Y tú lo que quieres es crear sistemas de referidos. Tú, cuando optimices este proceso y esta persona haya visto que ha aumentado sus ingresos en un 20% o que ha agilizado su flujo de trabajo en otro porcentaje, vamos a decir un 10%, ha podido desocupar a personas muy relevantes, críticas dentro de la empresa, que se pueden dedicar a cuestiones mucho más lucrativas, lo que va a hacer que su ecosistema empresarial mejore por diferentes temas, tanto por satisfacción del personal, como la capacidad que tiene de ofrecer diferentes servicios, como la economía o incluso el tiempo libre, porque a veces las personas lo que buscan es optimizar porque quieren tiempo libre. Este empresario, y créeme que los empresarios se conocen mucho entre ellos, sobre todo porque van a gremios, van a diferentes ferias, hablan muchísimo, va a empezar a hablar con su círculo más cercano. Esto cumple una cuestión que es bastante exponencial. No sé si recordáis en el COVID, cuando nosotros nos juntábamos con alguien, creíamos que eso no tenía impacto, que iba a ser prácticamente algo imperceptible, no a gran escala, pero si mirabais los estudios que aparecían en las noticias, siempre se veía el gráfico de la exponencialidad, es decir, una persona contacta con otra, pero es que esta otra persona muy probablemente contacte con otras dos, y esta persona contacte con otras dos, y esta persona contacte con otras dos. Esto no necesariamente tiene que ser así matemáticamente, pero ya me entendéis el término de propagación de lo que sería el sistema de referidos. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es centrarnos en nuestra primera venta, y esta primera venta nutrirla lo máximo posible. Y si refiere,
vamos a nutrirlo lo máximo posible. Seamos amplios de miras. Siempre, siempre, siempre lo más importante es la reputación. Cuando hagáis proyectos vais a retroalimentar vuestras redes sociales, vais a retroalimentar y además vais a documentar lo que estáis haciendo, vais a mostrar el proceso a otras personas, vais a hacer que esa persona dé su testimonio y esto lo vais a publicar y os vais a centrar siempre en crear un ecosistema en el cual esa primera venta nutra todo lo que va a venir posteriormente. Entonces, vuestro primer objetivo fundamental es generar una primera venta. Da igual cómo. Si tenéis que salir a la calle, picar puertas y hacerlo, se hace. Si tenéis que llamar, lo hacéis. Si tenéis que hacerlo gratis a vuestro tío el peluquero, de verdad os lo digo, hacedlo. Sé que es un tema muy tabú, sé que nadie quiere trabajar gratuitamente, yo soy el primero, pero es que en esta vida hay que hacer pequeños sacrificios, en esta vida hay que hacer inversiones más que sacrificios, y esas inversiones son los que nos van a dar el beneficio a largo plazo. Y en este mercado, que vamos a ver que se va a saturar de soluciones generalistas, aquellos que se centren en la reputación, aquellos que se centren en las redes sociales, aquellos que se centren en los referidos, aquellos que se centren en aportar valor de calidad al mercado son los que van a prevalecer. Y entonces, otra recomendación que os hago ahora para generar vuestra primera venta es que si vosotros sois muy buenos en la parte técnica, que esto estoy viendo que está pasando mucho, contactad con perfiles comerciales, no tenéis que hacerlo solo. Si sois muy buenos vendiendo, contactad con técnicos, entrar en mi comunidad gratuita, hay 4000 personas que se han visto mis vídeos, contactad con ellos, abrir el chat y preguntarle, oye, ¿tú sabes vender? ¿Tienes clientes? ¿Tienes parte técnica? ¿Puedes implementar esta solución? Colaborad, porque es tan sencillo como eso. Ahí vais a generar vuestra primera venta, no penséis en la economía, no penséis en el dinero, eso ya vendrá, llegará, os lo aseguro. Simplemente centraos en conocer lo que hay ahí fuera. En mi comunidad actualmente, y os hablo de la gratuita, ni siquiera os estoy hablando de la de pago, que ahí las posibilidades se expanden muchísimo, pero no es mi intención ahora mismo promocionarte eso. Os hablo de la gratuita, que hay muchísimas personas. Entráis ahí, habláis con personas y de verdad que vais a encontrar oportunidades. Me están llegando a mí constantemente personas diciéndome que tienen muchísimos clientes pero no saben desarrollar soluciones, diciéndome que saben desarrollar soluciones pero que no saben encontrar clientes. Vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar el networking. Os he hablado de sistemas en frío, os he hablado de sistemas en búsqueda pasiva a través de generación de contenido en redes sociales. Esto también se puede automatizar, no quiero hablarlo aquí. Vamos a generar autoridad, vamos a crear contactos, vamos a crear networking, vamos a ir a eventos. No os voy a decir esto aquí tampoco porque tampoco quiero saturaros, pero yo creo que con estos tres sistemas y siendo minimalistas, enfocándonos en lo que de verdad importa, que es en la tecnología, vamos a conseguir unos resultados espectaculares. Y de verdad, que no os dé miedo vender, porque vosotros estáis aportando cosas buenas al mercado. Vamos a hablar de precios. Los precios son muy dependientes de la solución que aportéis. Y vamos a introducir otro concepto. Las ventas B2B, business to business, es decir, de empresa a empresa, son ventas que se caracterizan por ser extremadamente poco emocionales. No tenemos que apelar excesivamente a la emoción de la otra persona. Lo que tenemos que apelar es a cuestiones técnicas. Cuando tú eres capaz de demostrarle un retorno de inversión claro a un empresario que es una persona totalmente lógica, que está rodeado de un sistema financiero, que está rodeado constantemente de Excel, donde tiene apuntado muchísimos numeritos y que está preocupado por el final de mes, créeme que si tú eres capaz de demostrarle que esa solución de WhatsApp, que va a optimizar su contacto con sus clientes a través de peticiones de la barbería o de lo que sea, créeme que por lo menos te va a tener en cuenta si le hablas en términos de beneficios. Por lo tanto, tienes que ser capaz tanto de cuantificar los beneficios como de demostrarlos exhaustivamente. ¿Cómo se hace esto? Pues haciendo diferentes sondeos. Párate un momento a pensar, si un empresario dedica el 20% de su tiempo porque tiene que responder 200 mensajes a lo largo del día y su tiempo vale X porque gana no sé cuánto al mes, vamos a suponer que una barbería gana 1000 euros al día y tiene que dedicar 2 horas, pues vamos a suponer que sea un 20%, o sea, le estás ahorrando 200 euros al día. Eso multiplícalo por el retorno mensual, ya serían 200 por 30 días, vamos a suponer que trabaja, que sería bastante hipotético, por lo tanto ya tenemos 2 por 6, 6000 euros, y después si eso lo multiplicamos a nivel anual, pues podemos sacar al menos una aproximación. Lógicamente esto tenemos que mirarlo un poco mejor con lupa, ¿no? Pero para que veáis cómo podéis orientar el precio siempre en términos de retorno, porque es la única baza que tenéis a la hora de negociar estos precios. Y de nuevo, que nadie crea que como vender estas soluciones es relativamente sencillo, porque es a través de N8N, deben de venderlas baratas. No te están pagando por la solución, te están pagando por tus conocimientos, te están pagando porque tú has estado ahí el primero, te están pagando porque tú te has formado cuando nadie sabía de esto, te están pagando porque tú eres capaz de aportar una solución que actualmente nadie tiene, y tú eres el único que eres capaz de aportarle esa solución. Por lo tanto, hazte valer, y si le dices 3000 euros, pues vale 3000 euros, no tengas miedo. El tema del dinero es un estatus, el tema del dinero es una percepción mental. Yo soy el primero que me he criado y sigo en un entorno que no es muy boyante económicamente. Cuando hablo de dinero, a mí me da vergüenza, os digo la verdad. A mí decir cifras muy grandes,
Yo que me he criado en un entorno muy humilde, me da vergüenza, no me gusta decir 3.000 euros, porque pienso que es caro. Pero es que verdaderamente 3.000 euros no son nada en absoluto, y menos para un empresario que habla en términos de retorno. Por lo tanto, hacer valer esa parte y de verdad que eso, cuando vayáis en consonancia con lo que sois, con lo que ofrecéis, con lo que pensáis, con lo que aportáis, se va a vender solo. Y esto yo creo que es lo máximo que os puedo resumir, lo máximo que os puedo aportar en este pequeño periodo de tiempo, lo máximo que creo que he aprendido en estos meses, que no puedo decir que sea muchísimo, no puedo decir que sea un gurú de las ventas, porque no lo soy, os estaría engañando. Sé más de lo técnico, me he esforzado más en lo técnico, me gusta más lo técnico, pero creo que las ventas no es tanto el enfoque de vender, sino el enfoque de aportar.